Hoy miércoles 30 de julio será hasta abril del 2026 el cierre definitivo de Nissan Morelos. Trabajadores de la Nissan Mexicana exigen respeto a sus derechos laborales. Preocupa a gobernador al desempleo que provocará el cierre de Nissan. Sufrirá Morelos grave impacto económico con la salida de Nissan Mexicana. Acompañará a gobierno a trabajadores de Nissan en proceso de liquidación. Asesinan y tiran en barranco a ex candidato a la alcaldía de Huitzilac. Reforzará la seguridad pública en Cuautla con más tecnología. Podría otorgarse un nuevo plazo a transportistas para el pago de refrendo. Identifican pobladores que protegen al grupo criminal La Empresa en Totolapan. No hay nómina dorada en el gobierno de Cuernavaca, asegura el alcalde José Luis Uriostegui. Esto y mucho más aquí en Metrópoli Noticias. Las noticias en tiempo real. Infórmate. Metrópoli Noticias, con los periodistas Ivonne López y Alberto Millán. A través de las redes sociales y en el 103.7 de la radio. Metrópoli Noticias, el epicentro de la información. Síguenos de lunes a viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros en Metrópoli Noticias este miércoles ya 30 de julio. Y por supuesto invitarlos a que se queden con nosotros estos 60 minutos de información. Agradecemos a los que ya se están empezando a conectar con nosotros en nuestras plataformas digitales y en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok e Instagram. Por supuesto también agradecemos a los que ya nos escuchan a través de la radio. Los saluda su amigo Alberto Millán y miren, vámonos directamente con todas las noticias que tenemos listas y preparadas para todos ustedes. Desde el día de ayer por la tarde, alrededor de las 4 de la tarde, se dio a conocer el cierre definitivo de la empresa Nissan Mexicana. Esta empresa emblemática armadora de automóviles que obviamente está ubicada allá en la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca, en Cibac, en el municipio de Jiutepec. Lamentablemente, este anuncio se dio a los trabajadores del turno vespertino, del turno de la tarde, y pues hubo una serie de incertidumbre de lo que pudiera estar pasando en torno a esta decisión que tomaron los empresarios japoneses, y que tiene que ver con un reajuste financiero de todas sus empresas, de más de 11 empresas que tienen, pues varias de ellas van a cerrar, y una de estas es lamentablemente la empresa o la planta armadora de automóviles de Cibac aquí en el estado de Morelos. 2,400 trabajadores perderán su empleo de manera paulatina, porque se advierte que será hasta el mes de abril del 2026, del próximo año, pues, cuando se lleve a cabo el cierre definitivo de la empresa Nissan Mexicana. De aquí hasta el mes de abril habrá despidos paulatinos de manera escalafonaria y obviamente pues hay incertidumbre, hay preocupación por parte de los trabajadores en torno pues a su futuro laboral. Por el momento van a seguir trabajando de manera normal y a partir del mes de agosto habrán de venir los primeros despidos escalofonarios de los trabajadores, a quienes la empresa les prometió que serán liquidados conforme a la ley, conforme al contrato colectivo que tienen los trabajadores de la Nissan Mexicana. Así que, pues, un grave problema que va a enfrentar nuestro estado, no solamente en temas de desempleo, sino se corre el riesgo de que se contraiga la economía local. El día de hoy, los trabajadores en asamblea extraordinaria, desde el día de ayer convocaron a esta asamblea extraordinaria que se llevó a cabo el día de hoy a las 11 de la mañana en el auditorio del sindicato de la Nissan Mexicana. Ahí la dirigencia de este sindicato independiente de trabajadores de la Nissan Mexicana dio el anuncio después de las pláticas que tuvieron el día de ayer por la tarde-noche con los directivos de la empresa japonesa. Hoy, a las 11 de la mañana, se les comunicó a todos los trabajadores sobre la decisión de este cierre de la empresa Nissan Mexicana que se va a concretar, que se va a culminar en el mes de abril del 2026.
Vamos a escuchar parte de la información que el día de hoy les dio la directiva sindical a los más de 2,400 trabajadores de la Nissan Mexicana. Repito, agradezco a cada uno de todos ustedes su paciencia por esperar que saliéramos de la plata que acabamos de tener. Les repito, es importante y de vital importancia que todos mañana estemos en la Asamblea General Extraordinaria, donde estará la asesoría legal y nos podrá ampliar qué es lo que corresponde a las acciones que se tengan que hacer dentro de un marco jurídico que no pueda afectar a cada uno de nosotros en nuestras liquidaciones. Les repito, lo que acabamos de escuchar es que esto se termina en cuanto termine el año fiscal 2025, que es marzo del 2026. Pudiera ser un poco antes, no lo sé, pero tenemos todavía este pequeño colchón para seguir laborando, ¿sí? Y las salidas serán escalafonadas como lo marca nuestros estatutos, como lo marca el contrato, que serán primero de un convenio que se firmó como prórroga hasta el día 31 de enero de 2026. Posteriormente, quienes sigan de acuerdo al escalafón. No sé si en este momento o hasta lo que les estoy diciendo haya dudas. Pues eso es lo que se les comunicó el día de hoy en una asamblea extraordinaria que se llevó a cabo en el auditorio del sindicato de la Nissan Mexicana. A todos los trabajadores, a los más de 2,400 trabajadores que se dieron cita a esta asamblea informativa. Y bueno, ahí la directiva sindical les comentó que obviamente se habrán de defender los derechos laborales de todos los trabajadores, pero sí también les informaron que de acuerdo a la reunión sostenida el día de ayer con los empresarios de la empresa nipona, pues se va a empezar a generar pues una disminución de la producción del automóvil que está proyectado y programado que concluya hasta el mes de abril del 2026. De manera paulatina van a ser despedidos los trabajadores y todo parece indicar que en el mes de septiembre y octubre quedaría suspendido el segundo turno, uno de los 3 turnos, perdón, de labores, y solamente quedarían 2 turnos, el de la mañana y el de la tarde. Ya el turno de la noche quedaría automáticamente cancelado y en consecuencia pues empezarían los despidos de los trabajadores. Son 2,400 trabajadores que perderán su trabajo. Muchos de ellos entregaron su vida a la Nissan Mexicana porque se advierte que de los 2,400 por lo menos unos 800, casi 1,000 trabajadores tienen años laborando en la Nissan Mexicana. Perderían su empleo estos trabajadores y la Nissan Mexicana se estaría yendo de nuestra entidad hacia el estado de Aguascalientes, donde se pretende reforzar la producción en esa planta de aquel estado de nuestro país. Y obviamente pues serían muy pocos los trabajadores que serían tomados en cuenta para llevárselos allá a Aguascalientes. Un grave problema que va a enfrentar nuestro estado con el cierre y la salida del estado de Morelos de esta emblemática empresa de Nissan Mexicana. Grave lo que va a pasar porque hay preocupación tanto de las autoridades estatales como también de las autoridades federales, porque estamos hablando de 2,400 empleos que se perderán de manera directa y sin contemplar los efectos negativos que va a traer consigo este desempleo. Porque además, yéndose la empresa Nissan Mexicana, pues también va a haber un impacto económico porque varios empleos indirectos se verán afectados gravemente con el cierre total y definitiva de la empresa Nissan Mexicana en el mes de abril del 2026. Los despidos van a ser paulatinos hasta que concluya la producción del automóvil que se tiene programado terminar de producir hasta el mes de abril del próximo año. Esperemos que en este lapso de tiempo pues haya reflexión y también haya negociaciones por parte del gobierno del estado y del gobierno federal con los empresarios japoneses a fin
de pues evitar el cierre total de la empresa y que continúe aquí la Nissan Mexicana. Es lo que todos deseamos, porque de verdad, la afectación va a ser inimaginable. Se va a contraer la economía local de manera paulatina y obviamente, pues cuando ya deje de existir la Nissan Mexicana en Morelos, pues va a haber un grave problema de desempleo en nuestra entidad. Y sobre este tema, el día de hoy la gobernadora Margarita González Saravia habló y efectivamente mostró su preocupación por el despido y por el cierre de la empresa Nissan Mexicana. Vamos a escuchar lo que advirtió por la mañana la gobernadora Margarita González Saravia. Para la situación de los trabajadores que son de 1.300 trabajadores. Es una discriminación internacional que cierra sus plantas en diferentes países y los concentra en Europa, los concentra en México, normales que no se morelos, es en otro estado de la República. Creo que al final pues la misma empresa va a tener que encontrar los mecanismos para poder apoyar a los trabajadores que se crean sin empleo. El día de hoy vamos a tener una reunión con los representantes de la empresa a nivel técnico. Con ellos vamos a empezar a ver esta situación. Con el gobierno del estado vamos a apoyar en todo lo que está en nuestras manos el tema de los trabajadores. En primer lugar, vamos a escuchar qué dice la empresa, porque tenemos entendido que va a ofertar ella misma el poder que los que algunos se puedan trasladar hacia Aguascalientes. Vamos a esperar qué dicen ellos, con todo el respeto, porque también nosotros estamos ya convocando a los trabajadores a platicar, dependiendo de cómo se va dando este proceso, que no va a ser de la noche a la mañana, o sea, va a ser algunas semanas, también meses, en que se pueda ir dando esta nueva situación para ellos. En segundo lugar, ya esperando la respuesta de los trabajadores, los que se puedan quedar en el estado, como es una mano de obra tan especializada, nosotros vamos a hablar con otras armadoras que están en Morelos, para que pudieran abrir la planta hacia ellos también. Tenemos otro programa que vamos a implementar de Servicio Nacional del Empleo para ayudarles a su recolocación. Y por último también un programa emergente especial para los trabajadores de la Nissan en cuanto a emprendimientos con aquellos que con su trabajo especializado desean emprender algún negocio lo puedan hacer. Entonces, estamos a la espera de los resultados de la reunión que vamos a tener el día de hoy. El secretario de Economía, Víctor Sánchez Trujillo, su equipo de trabajo, están abocados a eso y con todo el respaldo de nosotros como... Pues bueno, la gobernadora Margarita González Saravia, hay que decirlo, y ahí a un lado está el secretario de Desarrollo Económico, Víctor Sánchez Trujillo. Ellos ya sabían esta información, sabían desde hace por lo menos más de 10 días lo que iba a ocurrir el día de ayer con el anuncio del cierre definitivo de la empresa Nissan Mexicana. Y no hicieron absolutamente nada para por lo menos informar y generar un plan estratégico para contener, obviamente, pues todo lo que va a generar el cierre definitivo de la empresa Nissan Mexicana. Muy grave, ¿eh? Porque desde hace por lo menos 15 días medios de comunicación anunciaban y advertían sobre el cierre de la Nissan Mexicana. Incluso el presidente de la Canacintra públicamente advirtió que sí, que efectivamente la Nissan se iba a ir del estado de Morelos. Esto fue desde hace 15 días. Incluso Víctor Sánchez Trujillo se atrevió a dar entrevistas y desmintió esta información diciendo que Nissan Mexicana se quedaría, que incluso ya había hablado con directivos de la empresa, sobre todo con la responsable del área de relaciones gubernamentales de Nissan Mexicana, allá en la Ciudad de México, quien supuestamente le advirtió que la información era solo especulación. Pero sabían, el gobierno del estado sabía que Nissan Mexicana
había tomado la decisión de irse del estado de Morelos. Y miren qué grave situación. En muchas ocasiones, en muchos gobiernos se venía advirtiendo que Nissan Mexicana iba a dejar de operar en el estado de Morelos. Sin embargo, pues los anteriores gobernadores, pues de inmediato reaccionaban y negociaban con los empresarios o pedían al gobierno federal negociar con los empresarios para mantener a la empresa Nissan Mexicana en Morelos. En esta ocasión no ocurrió. Y qué lamentable que Nissan Mexicana se vaya en un gobierno donde es una mujer la que gobierna el estado de Morelos. En un proyecto de gobierno denominado la Cuarta Transformación. Qué grave situación y en qué momento ocurre esta situación de la Nissan Mexicana. El gobierno del estado tiene por lo menos 6 meses para lograr que esta empresa se quede en Morelos y no se desate el desempleo aquí en nuestra entidad, que por cierto vendría a traer otras consecuencias muy graves, aparte de las económicas, serían sociales, y nos referimos a temas incluso de seguridad pública. Pues bueno, el día de hoy también el diputado, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Rafael Reyes, advirtió que esto es un duro golpe para el gobierno estatal y para el estado de Morelos en materia económica, la salida de la empresa Nissan Mexicana. Vamos a escuchar lo que advertía Rafael Reyes. Nissan no solamente tiene trabajadores de Chotepec, sino prácticamente de 36 municipios del estado de Morelos, sobre todo en la zona metropolitana. Pero bueno, creo que el gobierno del estado estará tomando cartas en el asunto pues para generar los acuerdos, y seguramente también la propia federación está en la misma dinámica de incorporarse una serie de prácticas, de charlas que permitan, bueno, pues que Nissan continúe. Cabe destacar que fue un anuncio inesperado prácticamente para todos, y que no es un tema, que es un tema netamente empresarial, no una falla o alguna falta de consenso por el gobierno, nada. Ya desde hace algunos años se venía mencionando este tema. Inclusive tengo entendido que posterior a la pandemia, que es cuando sonó con más fuerza, se dejaron de armar algunos vehículos aquí mismo en el estado de Morelos y Jutepec. No tendría yo ningún elemento para hablar de responsables, más bien creo que hay que poner cartas en el asunto y bueno, preguntarnos todos a que esto tenga una solución pronto. Desde el Congreso del Estado, ¿cómo estarán apoyando esta situación de la clase trabajadora principalmente? Bueno, nosotros no hemos hablado del tema, pero seguramente estaremos en la apertura total pues de apoyar. Una vez que se dé el anuncio de manera formal por parte del gobierno, hoy lo que tenemos es un declaratorio por parte de los directivos de Nissan, pero pues bueno, siempre en la apertura de poder apoyar y respaldar en lo que nosotros podamos desde el ámbito propiamente de nuestra potestad constitucional. ¿Ven algún riesgo que con esta fuga de esta inversión importante de Nissan otras empresas pudieran tomar el mismo camino? Yo quisiera pensar que no, y considero que esto debe de prender los focos de alerta, y seguramente el gobierno del estado, a partir del secretario de Economía, bueno, pues tendrá que estar pendiente y en una plática permanente con los directivos de las diferentes empresas nacionales y internacionales. Pues bueno, ahí tiene usted lo que advierte Rafael Reyes en torno a esta decisión de los empresarios japoneses de la Nissan Mexicana de cerrar la planta de Civac a partir del mes de abril del 2026. Ayer se dio el anuncio formal a las y los trabajadores de esta empresa nipona. Y pues bueno, desde ayer se suspendieron labores. El día de mañana, hoy se suspendieron labores. El día de mañana se supone, se advierte por parte del sindicato que se habrán de reactivar las labores en la Nissan Mexicana hasta el mes de abril del 2026. Es lo que también se informó en esta asamblea extraordinaria que se realizó el día de hoy
allí en el auditorio del sindicato de la Nissan Mexicana, que se ubica en Tlahuapan, Tejalpa, en el municipio de Jiutepec. Ahí acudieron más de 2,400 trabajadores de esta empresa, preocupados por lo que va a suceder con su futuro laboral, y ahí se les informó que todo va a continuar igual hasta por lo menos el mes de septiembre-octubre. A partir de ese momento empiezan los despidos escalonados de los trabajadores, y se supone que ya en el mes de enero-febrero, pues ya prácticamente deberían de estar todos los trabajadores liquidados conforme a la ley, porque en marzo-abril la empresa ya debería de estar cerrada. Es lo que han anunciado los directivos y lo que le han informado a la base trabajadora de la Nissan Mexicana. Grave lo que va a pasar en nuestro estado con el cierre de esta empresa emblemática, que por cierto, en el 2026 se estarían cumpliendo 60 años de operaciones de la Nissan Mexicana en el estado de Morelos. De hecho, fue una de las primeras empresas que llegó a nuestra entidad de manera importante. Fue gracias a la labor incluso de Raúl Iragorri, este empresario automotriz, el padre de don Raúl Iragorri Montoya. Pues bueno, esto es lo que está sucediendo en nuestro estado. Hoy se llevó esta asamblea extraordinaria de 2,400 trabajadores, a quienes se les informó que de aquí hasta enero van a seguir las cosas normal, pero ya en febrero, abril, a más tardar en abril, perdón, ya estaría cerrada en forma definitiva la empresa Nissan Mexicana. Empezaría en ese momento su desmantelamiento. Y sí, efectivamente, hay varios factores por los cuales está cerrando Nissan Mexicana. Uno de ellos, pues, es esta política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump. Otro más es el tema de que los japoneses ya no le invirtieron a la planta de Nissan Mexicana de Civac, que por cierto en estos momentos podría advertirse que ya es obsoleta, en comparación a la empresa de Nissan de Aguascalientes, que prácticamente está robotizada esa empresa. Aquí en Morelos, a la planta de Civac le faltó una inversión importante para obviamente robotizar la planta de Nissan Mexicana. Otro tema importantísimo y causa del por qué se pensó en cerrar Nissan Mexicana planta Civac es por el contrato colectivo de los trabajadores, de los más caros que hay por parte de la empresa Nissan Mexicana. Y si me apuran, en el estado y en el país. Porque los trabajadores de la Nissan Mexicana son de los mejores pagados y son los que tienen mejores prestaciones incluso a nivel nacional. Y para los empresarios, pues era obviamente un tema, este contrato colectivo, pues era un tema de económicamente insostenible. Pues esos son los factores del por qué cierra Nissan Mexicana, pero aquí lo grave es que el gobierno lo sabía y no lo informó a tiempo. No hubo una reunión a tiempo con las y los trabajadores morelenses de la Nissan Mexicana para obviamente alertarlos de lo que venía ya prácticamente planeando esta empresa. Lamentable la situación, y qué lamentable también que el gobierno no haya sido responsable y solidario en su momento con los trabajadores de la Nissan Mexicana. Ahora la narrativa es: vamos a acompañar a los trabajadores para que se respeten sus derechos y para que la liquidación sea conforme a la ley. Así lo externó el día de hoy, por cierto, el secretario de Gobierno Juan Salgado Brito en una entrevista con medios de comunicación, que advirtió que los trabajadores de la Nissan Mexicana serán acompañados en la defensa de sus derechos laborales. Vamos a escuchar lo que advertía Juan Salgado Brito. Triste y muy lamentable noticia que está realizando, que desde luego no tiene nada que ver con algunos problemas de inseguridad. Y es triste, como morelense, me tocó
Me ha tocado ver el desdoblamiento de la empresa desde que el gobernador Emilio Vila Palacio fundó la ciudad industrial del Valle de Guadalupe. Desde que ese entonces mandó una comisión a Japón, encabezada por don Raúl Villagorri Aranda, don Ángel Chazo, a invitar a esta empresa que sería la más importante. Y me tocó asistir a la inauguración. He visto los problemas, las dificultades que ha tenido y que en el pasado amenazaron también con retirarse por diferendos entre la empresa y la clase laboral. Hoy esto responde a un proyecto, estrategia, un proyecto macroeconómico, tengo entendido, de la compañía nipona, y pues no estamos cruzados. La gobernadora ha mantenido comunicación constante, lo mismo con la empresa que con la clase trabajadora, con los líderes, con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y se está luchando por garantizar los derechos de los trabajadores. Hoy mismo la gobernadora se reunirá con los representantes y viene gente de Aguascalientes también, y se seguirá luchando. No es para menos, son 2.400 empleos directos, y eso le pegaría mucho a la economía del Estado. Es triste para el Estado y para el pueblo de Morelos, desde luego. No se diga para los miles de familias que tienen su fuente de trabajo histórico en esta plaza. Pues miren, ahora sí el gobierno dice vamos a acompañar a los trabajadores para que se les respeten sus derechos laborales, cuando en la realidad este gobierno de Margarita González Saravia debió de haber sido un gobierno responsable. ¿Y a qué me refiero? Si tenían la información desde hace varios días, debieron de haber generado una mesa de negociación con los empresarios y los trabajadores para, primero, evitar la salida de Nissan Mexicana, evitar el cierre. Y segundo, obviamente, para garantizar que los derechos laborales de los 2.400 trabajadores sean respetados. ¿Y a qué nos referimos? A que haya liquidaciones conforme a la ley, si ya la decisión de los empresarios japoneses es irreversible. Si es irreversible esta decisión, si ya no se puede hacer nada para mantener a Nissan Mexicana en Morelos, pues el gobierno del estado debió de haber generado estas mesas de negociación con los empresarios, la parte laboral, y ellos como intermediarios, para obviamente garantizar estos derechos, pero también para ver qué se podría hacer de manera conjunta entre los dos factores, la mano de obra y la inversión, para mantener a la Nissan Mexicana con vida aquí en el estado de Morelos. No se hizo. Hubo una irresponsabilidad del gobierno del estado de Morelos. Esa es una realidad. Y miren, el día de hoy la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial advirtió que el cierre de la Nissan Mexicana vendrá a provocar gravísimos problemas económicos para el estado de Morelos. Vamos a escuchar. Una empresa de 60 años en el estado de Morelos cierra sus puertas. Por supuesto que genera mucha incertidumbre. Sin embargo, hacemos un llamado al gobierno del estado a través de su Secretaría de Desarrollo Económico de que estén al pendiente en cuestión de todos los derechos que tienen los trabajadores y que se liquiden conforme a la ley. Y bueno, es importante decir que también el gobierno tiene una gran tarea de conseguir más inversiones para el estado, para recuperar estas fuentes de trabajo.
y bueno, estas familias se vuelvan a reinstalar en alguna empresa. Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que advierte la presidenta del Grupo Coordinador Empresarial aquí en el estado de Morelos. Habrá efectos negativos por donde se le quiera ver. Y yo espero que el gobierno del estado empiece a generar un plan estratégico de contención para amortiguar todos los efectos negativos que va a traer consigo el cierre definitivo de la empresa Nissan Mexicana a partir de abril del 2026. Porque de lo contrario, se podría contraer la economía del estado de Morelos, porque bajaría el circulante aquí en nuestra entidad. Los 2.400 trabajadores quedarían en el total desempleo. Y la verdad, eso es verdaderamente grave si no se tiene un plan de contingencia por parte del gobierno estatal. Vamos a escuchar lo que hoy también comentó Humberto Baena, presidente de la Canacope en el estado, advirtiendo pues que se tienen que, sí, proteger los derechos laborales de los trabajadores, pero también generar un plan estratégico que amortigue los efectos negativos del cierre de la Nissan Mexicana. Pues mira, tristemente, no es algo muy lamentable el aviso del día de ayer que nos han comunicado. En realidad es una comunicación que le dan al estado de Morelos. ¿Por qué? Son 4,000 familias que trabajan directamente en esta empresa, pero indirectamente también había muchas personas que dependen de esta empresa. Pues bueno, yo creo que aún estamos a tiempo. Yo creo que es momento de que las secretarías que tienen que ver con este tema, que es Secretaría de Economía, yo creo que también la jefatura de la gubernatura, junto con diputados, hacer alguna comisión, y pues yo creo que entablar diálogo con la empresa, ver de qué manera podemos hacer que esta empresa no se vaya del estado de Morelos. Entendemos lo que es la relocalización de las empresas, pero yo creo que si esta empresa ha decidido marcharse a Aguascalientes es porque en Aguascalientes se le está dando algún beneficio fiscal que le podemos dar en el estado de Morelos. ¿Para qué? Para que esta empresa no se vaya de la entidad. Hay que darle las garantías necesarias, las garantías fiscales que necesita la empresa. Están atravesando los empresarios automotrices por momentos muy críticos por esta economía tan resquebrajada, esta economía mundial. Y pues bueno, ¿qué queremos? Que no se vaya a la calle estas personas. Son 4,000 familias directas. Y hablamos de otras 2,000 familias que dependen indirectamente de esta empresa. ¿Ven riesgo de que otra empresa pudiera tomar el mismo camino? Hay rumores de 2 empresas muy importantes en el estado, así como estos rumores se dieron hace 15 días de que Nissan se iba. Pues mira, muchos no lo creíamos, hoy es una realidad. Entonces, cuando el río suena, agua lleva. Entonces yo creo que es momento de que las autoridades hagan su chamba, que las autoridades hagan lo que deben de hacer por el estado de Morelos, por el bien del estado de Morelos, porque no podemos permitir más cierre de empresas. Pues como ven, es lo que advierte Humberto Baena, presidente de la Canacope. El gobierno del estado tiene que hacer su chamba y evitar efectivamente que de aquí a 6 meses, que es el plazo que está dando la Nissan Mexicana para su cierre definitivo, pues se puedan generar acuerdos importantes para rescatarla. El gobierno del estado tiene que ser flexible, y no solamente el gobierno del estado, el gobierno federal, en el temas fiscales, que es lo que le está pegando también a la empresa, y con ello, pues obviamente, lograr mantener a la Nissan Mexicana en Morelos. Es una de las empresas más emblemáticas de nuestra entidad. Es una de las empresas que le dio soporte económico a nuestro estado por muchas décadas. Y lo están minimizando las autoridades estatales. Eso es verdaderamente grave, ¿no? Que se focalicen solamente en los temas de que se les liquide conforme a la ley a los trabajadores. Pues eso es una obligación de los empresarios. Si cierran, tienen que liquidar conforme a derecho y conforme al contrato colectivo de estos trabajadores. El gobierno tiene que evitar que se vayan a esa mexicana.
Miren, el día de hoy también nuestro compañero Eusebio Jimeno, en su columna de Hierro, en su comentario para Metrópoli Noticias, también hace una reflexión y nos cuenta también parte de la historia de Nissan Mexicana, quién fue el propulsor para que empresarios japoneses vinieran a nuestro país hace 60 años a invertir y a instalar en Civac la planta armadora de automóviles. 10 millones de automóviles son los que se han armado en la Nissan Mexicana planta Civac. Mi querido Eusebio Jimeno, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante con tu comentario, amigo. Buenos días, gentiles amigos. Pues tenemos la tristísima noticia de que se va la planta de automóviles Nissan de Morelos después de 60 años de producir aquí casi un total de 10 millones de automóviles. Llegó cuando gobernaba don Armando León Bejarano, que gobernó de 1964 a 1970. El secretario de Desarrollo Económico, bajo cuyos auspicios trajeron a la fábrica de autos Nissan, era don Raúl Iragorri Aranda, quien después sería el primer concesionario de esa marca de autos, y al final su hijo Iragorri Montoya logró extender a 4 concesionarias privadas por el cariño que le mantenían los japoneses. 10 millones de autos produjeron aquí, le dieron empleo a miles y miles de personas. Morelos creció bajo la inyección financiera de Nissan. Aquí se produjo el primer acto Datsun Bluebird y ahora se produce al final todos. El Versa, la Frontier, pero el que más se produjo fue el Sur. La Nissan en Morelos fue la primer fábrica de esta marca que se hizo fuera de Japón. Ahora tienen 17 plantas y van a reducir a 10. Se van a constreñir por las necesidades del mercado. Por la geopolítica dictada por el presidente Trump con sus aranceles que afecta a todas las fábricas de automóviles, también a las de Estados Unidos, pero también a las extranjeras. Nissan en México es líder en ventas desde hace 11 años. Es quien más autos ha vendido. En época en que se fabricaba el Tsuru, fue el auto más vendido y que se exportó a muchos países del mundo. Y la camioneta Nissan Subame se exportaba a Japón, la querían allá mucho los japonesitos. Bueno, pues podríamos hablar maravillas de la Nissan, de lo que representa, del cariño que le tenemos los morelenses, que ha sido una insignia en nuestro estado y se va. Se va a continuar su producción en Aguascalientes. Muchos de los autos que se hacen aquí, entre ellos el Versa, se seguirá produciendo en aquella enorme planta, que es otro gigante que tiene 1 kilómetro de largo y 1 kilómetro de ancho. Los japoneses, bien organizados, seguirán produciendo ahí y bajarán su producción anual en 1 millón de autos entre todas sus plantas. Van a cerrar 6, entre ellas la de México, la de Morelos. Seguirá la de Aguascalientes. Liquidarán a todo el personal conforme a la ley, les dieron un profundo agradecimiento y muchos de sus cuadros serán llevados a Aguascalientes, pero desgraciadamente miles y miles se quedarán sin empleo. Un gran reto para el gobierno de Morelos, para el gobierno federal, a ver cómo logra Víctor Sánchez Trujillo, el actual secretario de Desarrollo Económico, curar esta herida. Escribió una elegia en el Facebook, pero no es suficiente. Tendrán que traer nuevas inversiones, ya no de autos, pero tendrán que traer algo que supla la Nissan. Por lo pronto, Morelos, comercial e industrialmente, está de luto. Lo saluda con tristeza por este hecho su amigo Eusebio Jimeno, y esto es Metrópoli Noticias.
Gracias, mi querido amigo Eusebio Jimeno, por tu comentario en torno a lo que está sucediendo en CIVAC, en la planta armadora de la Nissan mexicana, que el día de ayer anunció su cierre definitivo y toda la producción que se va a realizar de automóviles ahora se va a Aguascalientes. Allá está la planta, una de las plantas más modernas de la Nissan mexicana. Y obviamente aquí en Morelos se quedan los fierros viejos de esta planta de CIVAC. Esperemos que el gobierno del estado pues se siente a negociar y pida la intervención del gobierno federal para poder mantener a la Nissan mexicana viva en el estado de Morelos. Algo se tiene que hacer y esperemos que haya responsabilidad, de verdad responsabilidad del actual gobierno que encabeza la primer mujer de Morelos, Margarita González Saravia. Esperemos que la cuarta transformación pues evite que la economía del estado de Morelos se contraiga en los próximos meses, con la salida de más de 2.400 trabajadores que perderán su empleo y todo lo que va a generar de consecuencias tanto económicas como sociales. Muy grave que se vaya a Nissan mexicana, de verdad. Solamente pues nos queda comentar que esta empresa emblemática pues dio empleos a muchas generaciones de morelenses, a muchísimas generaciones de varios municipios de nuestro estado. Decir que la empresa Nissan mexicana le dio sustento económico a nuestra entidad por muchos años, por muchísimos años. Y el gobierno del estado debe de estar ya empezando a generar un plan estratégico que amortigüe primero las consecuencias sociales, las consecuencias económicas, y que de inmediato también, si ya la decisión es irreversible por parte de los empresarios japoneses, pues que empiece a traer inversiones a nuestro estado. El gobierno ya debería de estar visitando a inversionistas para que se vengan a invertir al estado de Morelos y amortiguar el grave desempleo que se va a generar en nuestra entidad con el cierre definitivo de la Nissan mexicana. Afortunadamente tenemos todavía 6 meses, de acuerdo a lo informado por los directivos de la empresa a los trabajadores sindicalizados. Hay 6 meses todavía de vida para la Nissan mexicana. Esperemos que en esos 6 meses el gobierno federal y el gobierno del estado hagan algo. De verdad, hagan algo, que se vean responsables estos gobiernos, tanto federal como estatal. Vamos a ir con más información, vámonos a otros temas. Lamentamos lo que está sucediendo con la Nissan mexicana, también lamentamos que se vayan a perder estos 2.400 de empleos, lamentamos que el impacto no solamente sea la pérdida de empleos directos, sino también las afectaciones que va a generar con empleos indirectos. Se habla de más de 2.000 empleos indirectos que saldrían afectados con el cierre de la empresa Nissan mexicana. La economía de nuestro estado podría contraerse una vez de que se queden ya fuera los trabajadores de esta empresa japonesa. Así las cosas. Vamos con más información y miren, pues el día de hoy se advirtió, el secretario de Gobierno Juan Salgado Brito advirtió que el caso de Totolapan se está obviamente investigando. ¿A qué me refiero? A que grupos de pobladores están protegiendo al grupo criminal La Empresa que opera en el municipio de Totolapan y que quedó evidenciado en días pasados durante un operativo que realizaron autoridades estatales y federales para supuestamente detener al grupo, a integrantes de este grupo criminal denominada La Empresa. Vamos a escuchar lo que advertía el día de hoy Juan Salgado Brito en torno a este asunto. Pues mira, desde el principio, Margarita González Saravia se ha propuesto gobernar con el máximo de consenso y el mínimo de coacción. Antes de llegar a una mano firme
sí lo puede hacer el Estado como actos de autoridad. Tratamos de agotar los recursos del diálogo y del acuerdo. También tenemos que reconocer que muchos, pues los particulares, están siendo víctimas de la presión de la delincuencia organizada. No se tiene planteado ni el propósito de concesiones, se está propugnando avanzar en la consolidación de la gobernabilidad de Totolapan, en las vías pues de la seguridad, de la gobernabilidad. Como bien dijo mi compañero Urrutia, me he reunido con el alcalde y su cabildo para ver cómo implementamos el impulso de programas sociales donde concurran los 3 órdenes de gobierno a favor de los sectores sociales y de todas y cada una de las comunidades que integran el municipio. Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que advierte Juan Salgado Brito sobre el caso de Totolapan, donde opera este grupo criminal La Empresa. Y pues es lo que comenta, dice que está garantizada la gobernabilidad en este municipio, imagínense ustedes. Y bueno, en este sentido, el día de hoy, el secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia, advirtió que ya se tienen identificados por lo menos 15 personas que participaron en los bloqueos para evitar que se realizaran los cateos por parte de las autoridades estatales y federales hace aproximadamente 8 días que se llevó a cabo este operativo y que pobladores se opusieron, bloquearon los accesos al municipio para evitar estos cateos con el objetivo pues de defender y proteger al grupo criminal La Empresa. Vamos a escuchar. Entonces ahí esto va a seguir dando seguimiento a las investigaciones. No somos un estado, creo que el mejor ejemplo es Huitzilac. Estamos operando confianza y en Totolapan la misma población este fin de semana ya empezaba los operativos y la misma población va a apoyar decididamente tal como lo informó el presidente municipal. Son al menos 15 personas identificadas. Hay que saber que se fortaleció tal como lo dijo esta persona, que yo creo que la fiscalía es dentro del orden que hará yo creo que próximamente las órdenes de función correspondientes, porque al final de todo está explicando en redes sociales sin criminalizar. Respecto a los feminicidios, pues bueno, ahí tienen ustedes parte de lo que comentó el día de hoy en conferencia de prensa el secretario de Seguridad Pública. Ya se tienen identificados por lo menos a 15 personas de este grupo de pobladores que participaron en el bloqueo que se realizó allá en el municipio de Totolapan para evitar que se realizaran cateos y detenciones sobre miembros de este grupo criminal, La Empresa. Vamos a ir con más información y miren, pues lamentablemente allá en el municipio de Huitzilac se siguen cometiendo actos de barbarie, actos de violencia y de total inseguridad. Con disparos y abandonado al fondo de un barranco, fue hallado el cuerpo de Hernán Jesús García, es candidato a la presidencia municipal de Huitzilac la tarde del martes en la carretera Santa Marta, Lagunas de Zempoala. El hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 11, luego de que vecinos reportaran haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego alrededor de las 6 de la tarde. Policías que acudieron al lugar descendieron aproximadamente 30 metros y localizaron el cadáver de un hombre con múltiples heridas de bala. Junto al cuerpo fueron encontrados varios casquillos percutidos, presuntamente de armas largas. Paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Sin embargo, debido a la falta de señal de la zona, no se pudo precisar en este momento si estaba dentro de un vehículo o tendido directamente sobre el terreno. Más tarde fue identificado como Hernán Jesús García, quien había participado como candidato en las elecciones municipales
pasadas. La Fiscalía General del Estado tomó el caso y comenzó con las investigaciones. Este asesinato se suma a una serie de hechos violentos que han marcado a Huitzilac en los últimos meses. El 13 de enero, 5 personas fueron ejecutadas durante la elección de autoridades comunales. El 8 de abril, el secretario general del ayuntamiento, Alejandro Mancilla Cueto, fue asesinado frente a la presidencia municipal. Y el 27 de mayo, por si fuera poco, Luis Mancilla Cueto, hermano del secretario de gobierno del municipio de Huitzilac y excomisariado de bienes comunales, fue también ultimado en la comunidad de Coajomulco. Pues bueno, un operativo institucional derivado del homicidio de este joven, pues advierte pues que en el municipio de Jiutepec, está considerado foco rojo y obviamente pues está considerado como uno de los municipios más inseguros de nuestro estado. Hablamos de Huitzilac. Grave pues lo que está sucediendo allá en este municipio y lamentablemente con este asesinato. Así las cosas. Y miren, sobre este tema también, otro de los municipios considerados focos rojos, pues es el municipio de Cuautla. Y el día de hoy, en conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia, advirtió que se habrá de reforzar la seguridad en este municipio con la instalación de más videocámaras, incluso con arcos de seguridad. Y esto con la finalidad, obviamente, de reducir los índices delictivos allá en el municipio de Cuautla, que por cierto se han disparado de manera preocupante. Vamos a escuchar lo que advertía en conferencia de prensa hoy Miguel Ángel Urrutia. El apoyo del alcalde ya se inició la planeación que vendrá en próximos días de la instalación de arcos de seguridad con cámaras, así como motores. Quiero decir que tal y como lo informamos en la mesa de paz y seguridad, solamente existían 4 cámaras funcionando en el municipio de Cuautla. Las otras 200 y las 100 convives estaban dando poca información, porque hay que recordar que eran de municipios donde eran vías principales. Entonces, ya se está trabajando de manera conjunta por primera vez, tal como lo hicimos aquí con el apoyo del presidente municipal de Cuernavaca y con otros alcaldes, como el alcalde de Tepoztlán y el de Temisco. Y el tema de videovigilancia en Cuautla va a ser de manera ordenada el tema donde más control vamos a tener. Ya se están comprando los chips de GPS para ubicar a todas las unidades policiales de Cuautla, todas las motocicletas de tránsito que, ojo, no atendían los reportes de alguna emergencia. Por primera vez vamos a tener acciones de inteligencia y análisis delictivo en Cuautla. Ese es el compromiso y la instrucción de la gobernadora Paco Sereno. Y sí, efectivamente, se están moviendo hacia Tepalcingo. Ahí hay una detención importante de una persona que está en proceso. Tenemos al menos 4 detenciones en los últimos días en Casasano, en Tepalcingo. No las informamos en esta conferencia de prensa porque se están obteniendo órdenes de aprehensión. Estas personas que ya están en detención legal, sin embargo, en materia de inteligencia, no conviene dar a conocer todavía estas detenciones. El operativo en Cuautla va a seguir, va a haber muchos cambios, muchos elementos de la Policía Municipal de Cuautla que estarán yendo en próximos días a hacer sus exámenes de control de confianza ante el C3 de la Fiscalía General del Estado. Pues bueno, es lo que advirtió el día de hoy Miguel Ángel Urrutia en conferencia de prensa en torno a esta estrategia para reforzar la seguridad en el municipio de Cuautla, considerado un foco rojo en materia de inseguridad pública por la ola de violencia que se ha desatado en este municipio. Diariamente hay asesinatos en la ciudad heroica de Cuautla. Así las cosas.
Y miren, en otra información en materia de seguridad, quiero comentarles que el pasado 28 de julio se llevó a cabo un cateo en un domicilio de aquí de la ciudad de Cuernavaca relacionado con el asesinato de Mónica R., esta italiana que, por cierto, después de este cateo se puso, o a raíz de este cateo, se puso al descubierto, pues que en Morelos funciona un posible centro logístico comandado por la familia michoacana, el cártel de la familia michoacana. Vamos a ir con mi compañero Carlos Quintero. Él es director de la plataforma digital El Guardián MX, quien tiene toda esta información y toda esta investigación realizada por su plataforma digital. Mi querido Carlos Quintero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante, Carlos. Carlos Quintero, ¿me escuchas? Tenemos ahí un problema de comunicación con nuestro compañero Carlos Quintero. Él es director de la plataforma digital El Guardián MX, quien ha venido realizando investigaciones sobre este caso, sobre el asesinato de Mónica R., una italiana que supuestamente está identificada por las autoridades con el alias de la italiana, madre de un presunto líder de la familia michoacana, quien, pues, a raíz de este cateo, destapó un posible centro logístico de operaciones delictivos en Cuernavaca, realizado y comandado por el cártel de la familia michoacana. Y esto a raíz, y se puso al descubierto, a raíz de este cateo realizado el pasado 28 de julio, aquí en un domicilio de la ciudad de Cuernavaca. Vamos a ir con mi compañero Carlos Quintero. ¿Ya está en la línea? Vamos. Mi querido Carlos Quintero, muy buenas tardes. Tú eres el director de la plataforma digital El Guardián MX y tienes toda esta historia en torno a un posible centro logístico de operaciones delictivos de la familia michoacana aquí en Cuernavaca. Adelante, cuéntanos, mi querido Carlos. Información con colegas del estado de Guerrero, y obviamente el día de hoy que se llevó a cabo esta conferencia encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, pues precisamente le preguntamos, Miriam, este asunto de esta persona que lamentablemente fue asesinada. Hablamos de Mónica R., quien es identificada por las propias autoridades con el sobrenombre de la italiana. Ella es madre de un presunto líder de la familia michoacana. Y bueno, como bien lo refieres, el pasado 28 de julio se llevó a cabo un operativo en un cateo domiciliario en Cuernavaca, luego del asesinato de Mónica R. En este caso, ella habría sido, fue asesinada 2 días antes, en un contexto que apunta a una posible represalia relacionada con la estructura del grupo criminal de la familia michoacana. Mónica R. es madre, o era madre, de Eduardo Maclovio N.R., alias el muerto, o el señor de la M, o el doble M, señalado como el estado de Guerrero. Eduardo Maclovio, el pasado 1 de julio en Querétaro, porque dice que la capital libertad en la prisión de Tuxpan de Guadalajara, pero desde finales del 2004, 2024, su propia madre había durante un cateo que se realizó por parte de la Fiscalía General del Estado, pues fueron asegurados los siguientes indicios: una máquina bancaria, contadora de billetes, diversos paquetes de ligas y un sistema de videovigilancia con tarjetas de memoria. Estos objetos fueron asegurados, así fue como lo informó el secretario Miguel Ángel Urrutia Lozano. Bueno, esto será parte de una investigación. En esta conferencia de prensa que se desarrolló el día de hoy,
Ella sostenía que el conocía la agricultura en el momento en que fue asesinada por presentaba irregularidades como placas no registradas en Guerrero, y reiteró que en esta zona de la zona sur de Morelos pues operan células ligadas a la familia michoacana. Recordó también que en esa misma área donde ella fue asesinada, fue detenido una persona de nombre Alejandro, también identificado como el sobrenombre de El Viejo. Otro objetivo que es considerado como generador de violencia por parte del secretario de Seguridad, y quien tras ser enfrentado, pues, tras enfrentarse con agentes de seguridad pública y agentes de investigación criminal, pues falleció uno de sus hijos. En este hecho se dio cuenta. Este hecho ocurrió el 29 de abril y él informó en una conferencia de prensa el pasado 7 de mayo de este enfrentamiento. Él dice que esta persona detenida, conocida con el sobrenombre de Viejo, pues él fue detenido. Creo que tenemos también por ahí un mail sobre lo que respondió precisamente cuando preguntábamos que andara más en el tema de la cuestión del caso. Si nos lo pueden poner, por favor. Diríamos, saludo a buenos días, señoras, compañeros y señores. Precisamente retomando este tema de la señora Mónica Guerrero, quien es madre de Eduardo Acuerdo de iniciales NR, miembro de la familia michoacana de Iguala Guerrero. Bueno, ya no mucho ustedes en este tipo de detalles. Sin embargo, yo quiero saber si hay un avance, que tan avanzado ahora este crimen. Muchos se relacionan con las cuestiones que tienen que ver con la delincuencia organizada, no sé, ajustes de cuentas. ¿Cuál es el nombre que está entrando a valores? O buenos en la mesa de seguridad. Gracias. Miren, no puedo abundar mucho, Carlos, pero sí puedo decir que en la misma zona donde ocurrieron los hechos, ahí hubo una detención importante de un objetivo generador de violencia que era el Viejón, que fue hace 2 meses o 2 meses atrás, donde este integrante de familia michoacana agredió al grupo operativo. Uno de los hijos del Viejón falleció en el enfrentamiento porque tenían armas de alto poder y vivía muy cerca de esta persona asesinada. Entonces, por ahí va el asunto. Ahí en esa zona se tiene presencia de familia michoacana, no necesariamente de los patios de la estación, sino familia michoacana perteneciente al estado de Guerrero, en la zona de entre Iguala y Chiapas. Entonces, ahí vamos muy avanzados. Próximamente se darán más seguimiento y más cateos. La misma motocicleta, como se ve en los seguimientos que se han dado, que se han obtenido evidencia importante, subió a la misma zona, donde es una zona agreste, es una zona ya apartada, que ya casi da en los límites de la. Entonces vamos a continuar con esto. Ya tiene un registro de 10 homicidios de mujeres en lo que va del presente mes, de los cuales solo 3 han sido oficialmente clasificados como feminicidios. En el caso de la mujer conocida con el sobrenombre de la Italia, inició bajo ese mismo protocolo, pero la evidencia hallada orienta a una investigación hacia vínculos con operaciones criminales, particularmente el lavado de dinero y logística. El caso de Mónica, la italiana, pues refleja la línea cada vez más delgada entre los delitos de género y el crimen organizado en Morelos. Es el reporte, Millán. Mi querido Carlos, te agradecemos este reporte especial para Metrópoli Noticias. De verdad, muchas gracias, mi querido Carlos. Sabemos de tu profesionalismo, del trabajo que realizas periodísticamente, este tipo de investigaciones, y te agradecemos, mi querido Carlos, esta colaboración. Que tengas muy buena tarde. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, ahí tienen ustedes parte de la información e investigación que realiza nuestro compañero Carlos Quintero, director de la plataforma digital El Guardián MX, a quien le mandamos por supuesto un saludo y a todo su equipo, y agradecerle esta colaboración.
de esta información que es de vital importancia, porque se trata pues de que aquí en Cuernavaca podría estar operando un centro logístico del cártel de la familia michoacana. Imagínense ustedes. Vamos a ir con más información. Y miren, pues, el día de hoy, el coordinador de movilidad y transporte aquí en el estado de Morelos, Jorge Alberto Barrera Toledo, advirtió que sí, efectivamente se está analizando otorgarles una ampliación más a los transportistas para que paguen el refrendo vehicular y así evitar que paguen la tenencia, que obviamente sería más cara. Vamos a escuchar lo que advertía el coordinador de movilidad y transporte aquí en el estado de Morelos. Que tomamos. ¿Y un día será suficiente para que se cumpla con esto? Es por eso que estamos ya en diálogo permanente con la secretaria Mirna y creemos que hay condiciones para revisar esa posibilidad de la solicitud que tienen en términos muy acotados, porque es evidente que en alrededor de 10, 12 días cubrir un rezago de más del 40% nos da buenas cifras. Los taxistas están advirtiendo de no cumplir con los pagos a partir de mañana. Estamos revisando y estamos en diálogo también con ellos. Cuando se habla de condiciones, de que si hay condiciones, pues, darle otro mes. Es correcto, es probable que sea un plazo, no hemos definido cuánto tiempo, pero insisto mucho en el tema de los resultados que tenemos el día de hoy. Con esta modificación no se trata no solamente de ampliar plazos, sino de revisar de fondo cómo eficientamos la forma en la que se brinda este servicio de regularización para el transporte público. ¿Y a qué se debe que el 35% todavía no haya cumplido? Bueno, a los meses que hemos estado con deficiencias en la parte operativa. Hemos concentrado, eso es una realidad, la atención de transporte público en las oficinas de Plaza Cristal. Coordinador, ¿y si hay insumos? Porque decían que no había ya tarjetas de insumos en todos los casos. ¿Todo el año también se podrá analizar si todo el año se extiende? No, estamos revisando los temas nada más para checar cómo nos apoyamos con el tema de la plataforma. Muchas gracias. Pues como ven, es lo que comenta el día de hoy el coordinador de movilidad y transporte en el estado de Morelos, Jorge Alberto Barrera Toledo, en torno pues a que sí, efectivamente se está analizando si se otorga una nueva prórroga a los transportistas para el pago del refrendo vehicular. El día de mañana se vence el plazo que ya se les había otorgado y se supone que a partir del 1 de agosto estarían ya pagando tenencia vehicular, que es más cara que el refrendo, obviamente. Pues bueno, hoy el coordinador del transporte advierte que están analizando darles una nueva prórroga. Pues a ver qué es lo que sucede y si no se desata una inconformidad entre los transportistas. Vamos a ir con más información el día de hoy. El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, advirtió que en su gobierno no existen nóminas doradas ni sueldos elevados más allá de lo que establece la ley. Advirtió que a los únicos a los que se les ha beneficiado con incrementos salariales es a los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Cuernavaca. Así lo advirtió José Luis Uriostegui. No incide. Las reformas son para las nuevas administraciones que entren. Les va a permitir que el presupuesto se mande entre el mes de enero y febrero y no le corresponda a quien sale dejar un presupuesto a sus necesidades, sino a quienes van a entrar. Es la única diferencia. Y sobre los topes de los salarios, que nadie gane más que el presidente, ¿había quien sí ganaba más? No, por supuesto. Cuernavaca está muy lejos de alcanzar esos salarios y nosotros hemos sido muy cuidadosos en el recurso público para que no sea una persona quien se lleve todo, sino tengamos oportunidad de hacer inversión pública, como lo hemos venido haciendo. Los salarios se han mejorado a la base trabajadora sindicalizada, a los que perciben el salario mínimo, pero no a los de confianza, ni al cabildo. Gracias. Gracias. Pues vamos al siguiente punto.
Pues bueno, ahí tiene usted lo que comenta el presidente municipal de Jiutepec, José Luis Uriostegui, en torno pues a que en el gobierno municipal de Cuernavaca no hay nóminas doradas. Y miren, en más información también quiero comentarles que el día de ayer le informamos aquí en Metrópoli Noticias sobre este operativo sorpresa que se realizó en el penal de Cuautla. En ese operativo participaron autoridades estatales y federales. El objetivo pues fue efectivamente hacer una limpia de todos los utensilios que tenían consigo los internos de este penal de Cuautla. El día de hoy, Miguel Ángel Urrutia, secretario de Seguridad Pública, da a conocer qué tipo de cosas les decomisaron a los presos. Vamos a escuchar. 38 teléfonos celulares, 460 dosis de Tutsi o China, 75 dosis de vegetal verde con características de la marihuana, una bolsa con vegetal verde con características de la marihuana, 174 gramos, 18 dosis de características de cocaína, 3 gramos de piedra y 23 pastillas clonazepam. Como en ocasiones anteriores, la Comisión Estatal de Derechos Humanos participó como observadores del operativo, respetando los derechos humanos de la población penitenciaria con condiciones para tener un trato digno. Las sustancias y los teléfonos asegurados fueron entregados a TG Morelos para continuar con las investigaciones correspondientes. En este sentido, derivado de la nueva inclusión del secretario de Seguridad Pública en Cuautla, una de las acciones de inicio fue dar un nuevo operativo en el penal varonil de Cuautla, 28 de julio de 2025, continuando con las acciones que garantizan la gobernabilidad en los centros de readaptación social del Estado. Se realizó una revisión programada en el varonil de Cuautla, con la intervención de la Comisión de Derechos Humanos como institución observadora. En el operativo participaron 208 elementos de las siguientes instituciones: 60 de Ejército Mexicano, 62 de Guardia Nacional, 84 policías de SCP Morelos y el Grupo Especial de Supervisión Penitenciaria, 2 elementos con binomios caninos y 2 representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que comenta Miguel Ángel Urrutia, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Morelos, en torno a este operativo que se realizó de manera sorpresiva en el penal de Cuautla y donde hubo fuertes decomisos. Imagínense ustedes, no solamente armas blancas, sino también droga. Así funcionan nuestros penales aquí en la entidad. ¿Y qué creen? ¿Quién cree que son los que permiten que entren este tipo de droga, de armas blancas, de celulares? Pues los propios custodios. ¿Y por qué no se sanciona a los custodios? ¿Por qué no se investiga? Pues porque no hay custodios en el Estado y obviamente el gobierno se quedaría sin custodios. Así de crítica está la situación. Vamos a ir con más información antes de despedirnos, porque ya estamos rebasando la hora de noticias. Antes de despedirnos, miren, no sé si reírme de la siguiente información que le vamos a presentar. Y es que el día de hoy, la titular del Servicio Nacional del Empleo en Morelos está ofreciendo vacantes a los trabajadores de la Nissan Mexicana. Dice que ofrecerá empleos formales para los trabajadores de Nissan a través de las ferias del empleo, además que realizará un diagnóstico de sus conocimientos para posibles espacios. No sé si reírme, vamos a escuchar. Sin embargo, estamos trabajando por indicaciones de la gobernadora para poder brindar un acompañamiento a todos los trabajadores. Invitarles también, vamos a tener 3 ferias del empleo en este mes, donde vamos a estar haciendo un gran esfuerzo para que se sumen todas las empresas que estén contratando en este momento y darles alternativas laborales. Uno de los servicios que ofertamos en el Servicio Nacional de Empleo pues es justo la vinculación laboral con empleos formales, garantizando que estas empresas que realizan las contrataciones en las ferias de empleo pues proporcionen todas las prestaciones y todos los servicios de ley. El personal de Nissan es especializado, pero lamentablemente
pues, o afortunadamente la tecnología nos alcanzó y pues me pareciera que la especialización de estos trabajadores quedó obsoleta. ¿Qué alternativa o ante ese panorama, además de lo que ya nos ha dicho de las ferias, qué hacer, qué planteamiento poder hacerle pues, a estas personas que llevan, no sé, 10, 20 años trabajando en ello? Sin duda el secretario de Desarrollo Económico, Víctor Sánchez Trujillo, ha comentado que existen diferentes direcciones dentro de la Secretaría. Yo creo que hay que esperar a que él haga un comunicado con el plan que va a tener para dar el acompañamiento. Por parte del Servicio Nacional del Empleo, puedo decirles que contamos con la estrategia de ferias para realizar vinculación laboral. Como les comentaba, nuestro trabajo no solamente es acercar los empleos, sino ayudarles a realizar un perfil con todas las herramientas y conocimientos que ellos tienen. Realizamos un perfil laboral para poder encontrarles opciones que se ajusten, por supuesto, a los conocimientos que ya tienen, y además sabemos con ICADMOR y con algunas otras dependencias que los van a arropar de alguna u otra manera. Hay que esperar ya los comunicados oficiales por parte de nuestro secretario. ¿Tienen relaciones con algunas empresas automotrices, armadoras, que pudieran tener esta similitud de labores con estos trabajadores de Nissan? Tenemos que realizar primero un diagnóstico para conocer cuáles son los conocimientos, las actividades que realizaban como tal, pero sin duda en próximos días estaremos anunciando por parte de nosotros cuáles son las vacantes que podemos acercar para todos ellos. ¿Dónde serán las próximas ferias? La próxima feria. Pues bueno, son las declaraciones de la titular de del Servicio Nacional del Empleo, ¿no? Que dice ella, pues vamos a realizar ferias de empleo para ver quiénes contratan a los trabajadores de la Nissan Mexicana que perderán sus fuentes de trabajo tras el cierre definitivo de esta empresa armadora de la Nissan Mexicana. Les digo, no sé si reírme o bueno, confiar, no sé. Bueno, gracias a todos los que nos escribieron el día de hoy. Parte de los comentarios que nos hicieron es que efectivamente debe de haber responsabilidad del gobierno del estado para resolver el tema de la empresa Nissan Mexicana. Hay preocupación, me imagino, de familiares de trabajadores que nos escribieron por el futuro de los más de 2,400 trabajadores de Nissan Mexicana que habrán de perder sus fuentes de trabajo en el momento en que se cierre esta empresa. Afortunadamente se tiene previsto que cierren la planta allá por el mes de abril del 2026, así que hay tiempo, el gobierno del estado tiene tiempo para poder resolver un grave problema que podría enfrentar nuestro estado. ¿Y cuál es ese problema? Pues una contracción económica local, ¿no? Graves problemas sociales, ¿no? Por el desempleo que va a haber, y el daño económico que van a sufrir no solamente los 2,400 trabajadores de manera directa, sino también los empleos indirectos que dependen de la Nissan Mexicana, que son, por cierto, más de 2,000. Así las cosas. Pues nosotros les agradecemos y por supuesto los esperamos el día de mañana aquí en Metrópoli Noticias. Muchas gracias a los que nos dieron like, a los que comentaron con nosotros el contenido de esta información, de este noticiero. Por supuesto, los esperamos mañana jueves, ya 31 de julio, aquí en Metrópoli Noticias. Mientras tanto, que tenga usted un buen provecho. Hasta pronto. Usted ya está bien informado. Aquí en Metrópoli Noticias, el epicentro de la información, con los periodistas Ivonne López y Alberto Millán. Metrópoli Noticias. Usted ya está bien informado. Aquí en Metrópoli Noticias, el epicentro de la información, con los periodistas Ivonne López y Alberto Millán. Metrópoli Noticias. Usted ya está bien informado. Aquí en Metrópoli Noticias, el epicentro de la información.